Hola, soy Karina Peña de Grupo ARSIS y a continuación van a haber cursos sobre seguridad y salud en el trabajo. Recuerda que como trabajador de Juntos tienes la responsabilidad de asistir a estas capacitaciones de SST que la organización brinda para ustedes. Este curso contiene una evaluación pre-test, un video de aproximadamente 30 a 45 minutos donde se desarrolla el tema a tratar. Trata también sobre lecturas en donde podrás encontrar información importante sobre este tema, un foro donde podrás desarrollar consultas, asimismo también responder las preguntas que cada expositor brinde y una evaluación post-test. Recuerda que es importante que puedas cumplir con todas estas categorías para obtener tu nota final. Muchas gracias, nos vemos. Hola con todos, mi nombre es Doris Milagros Escudero González, soy consultora de seguridad y salud en el trabajo de Grupo ARSIS, soy ingeniera ambiental de profesión, con maestría en sistemas integrados de gestión de seguridad, salud y medio ambiente. Y en esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante que son los peligros y evaluación de riesgos. Nuestro objetivo es que ustedes puedan conocer un poco más acerca de este tema, puedan aplicarlo en su lugar de trabajo y a continuación lo vamos a ver. Vamos a ver el índice, está comprendido en 3 secciones. El primero son los conceptos generales, después tenemos la identificación de peligros y evaluación de riesgos y por último vamos a ver las medidas de prevención. Comenzamos con los conceptos generales. Aquí vemos 3 grandes preguntas que son ¿qué es peligro?, ¿qué es riesgo? O ¿qué es clasificación? Vamos a absolver en esta primera sección todas esas dudas. Peligro y riesgo. Vamos a ver estos 2 conceptos que son importantes y van a servir bastante para poder entender o tener mayor comprensión del tema. Primero, ¿qué es el peligro? El peligro es una fuente, situación o acto capaz de ocasionar daño a la persona, a equipo, proceso y ambiente. Como nos muestra la imagen, vemos ahí una conexión que está sobresaturada, que tiene varios adicionales, varios enchufes. Cuando esa situación ya no es lo normal, entonces estamos hablando de una situación que puede ser un peligro. Luego vemos la definición de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que el peligro genere daños a la persona, al equipo o al ambiente. Ahí tenemos, por ejemplo, una gráfica en la que aparece por colores y hay variación de niveles, desde bajo, moderado, alto, muy alto y extremo. Lo que nos da a entender es que el riesgo es una valoración, es una probabilidad. Entonces, si nosotros vemos en conjunto esta imagen en el peligro y el riesgo, podemos darnos cuenta que existe una relación muy cercana. Por lo tanto, si está el peligro, ¿estará el riesgo? Sí. Lo vamos a ver mejor con un ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 imágenes. La primera imagen nos muestra una conexión en donde está varios puntos, pero a simple vista vemos que esto no se encuentra saturado. Por eso podemos darle un valor y vemos que en la gráfica de colores aparece el marcador de color verde. Entonces estamos hablando de un riesgo tolerable. Pero luego tenemos la segunda imagen, en donde vemos, igual que el ejemplo, ya existe una saturación. Por lo tanto, estamos viendo que el nivel de riesgo está aumentando. De un verde está yendo a un color amarillo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es la probabilidad de que se pueda generar un daño? Estamos viendo que esto aumenta. Y si nos vamos al último ejemplo, vemos una imagen en la que vemos que hay bastante conexión en un solo punto y este está completamente saturado. Entonces vemos que el marcador ya está en el color rojo. Entonces este tipo de nivel ya estamos hablando de otro nivel mayor y este es un nivel intolerable. Entonces podemos observar que existen diferentes niveles para un riesgo y va a depender mucho de cómo esté presentándose el peligro bajo esa condición.
Entonces, nosotros podemos hacer un pequeño resumen. Cuando nosotros hablemos de peligro, hemos dicho que para el ejemplo podría ser la conexión eléctrica sobrecargada. Estamos hablando de un riesgo, que en este caso va a ser un riesgo importante, y estamos hablando de una consecuencia. La consecuencia podría ser el amago de incendio. Entonces tenemos que tener en claro que para estos tres conceptos, que lo vamos a ver bastante en esta presentación, el peligro va a ser la fuente, la situación o el acto que sea capaz de ocasionar un daño. El riesgo va a ser la probabilidad, qué tan probable es que este peligro se materialice, y va a depender mucho cómo el peligro se presente. Y por último tenemos la consecuencia. La consecuencia puede ser diferente dependiendo del tipo de peligro. Para este caso sería el amago de incendio. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los peligros. Existen diferentes tipos de peligros y obedecen a una clasificación. Primero tenemos los peligros físicos. Cuando hablamos de un peligro físico, vemos aquel que se presenta en el entorno y, por ejemplo, tenemos el ruido, tenemos la iluminación, tenemos el tema de la temperatura o tenemos la vibración. Lo podemos ver mediante gráficas. Podemos observar ahí algunos ejemplos y también podemos ver en esta gráfica un símbolo muy importante que seguramente lo hemos visto en nuestro lugar de trabajo, que es un indicador de que existe un peligro en este lugar, como por ejemplo la primera imagen triangular de color amarillo que nos está indicando que existe ruido en nuestro lugar de trabajo. Tenemos la otra imagen que es también de color amarillo triangular que nos está dando la sensación de temperatura. Existen diferentes tipos de señales que van a estar relacionados a diferentes tipos de peligros y lo vamos a ver en cada una de las láminas. Tenemos el siguiente, que son los peligros químicos. Los peligros químicos son aquellos como sustancias tóxicas, corrosivas, polvos, gases que también pueden estar presentes en las actividades, como por ejemplo un trabajo de pintado. Una persona que está en contacto con productos químicos está expuesta a este tipo de peligros. Y como lo hemos visto anteriormente, también tenemos ahí los símbolos que nos van a relacionar este tipo de peligro, como el más conocido, que es el símbolo en el que se encuentra una calavera que nos dice que automáticamente este producto puede ser mortal. O tenemos el otro símbolo de inflamable o el símbolo de corrosivo, que está muy relacionado cuando hablamos de un peligro químico. Luego tenemos el otro peligro, que es el peligro biológico. Cuando nosotros hablamos del peligro biológico, ahora en el contexto del COVID, es uno de los peligros que se ha identificado y que tiene que estar incorporado a nuestro puesto de trabajo. Este tipo de peligro biológico comúnmente antes lo veíamos en los lugares donde, por ejemplo, el personal por el propio trabajo tenía contacto de repente con fluidos en un laboratorio, en un hospital, pero ahora con el nuevo peligro adicionado que es el SARS-CoV-2 ya está condicionado a nuestro puesto de trabajo. Por lo tanto, tiene que ser sí o sí identificado. Aquí tenemos los virus, bacterias, hongos, todos los organismos microbiológicos, y el símbolo que es importante tener en cuenta es el símbolo que aparece aquí en la imagen, este símbolo triangular de color amarillo que siempre está relacionado a un peligro. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de este peligro biológico en particular. Luego tenemos los peligros mecánicos, que son aquellos que están relacionados a las máquinas, a los movimientos, a los vehículos o al uso de herramientas. Si, por ejemplo, como parte de mis funciones se me asigna algún equipo, una herramienta que me permite poder desarrollar mis labores, estaría dentro de esta clasificación. En los peligros mecánicos, lo más usual que podemos ver en las imágenes está relacionada a máquinas, y podemos ver estas imágenes de peligros de color triangular amarillo también relacionado a este tipo, ¿no? Que está muy en relación al contacto de los peligros que se pueden observar en las máquinas, como son atrapamientos o de repente atropello por vehículos o aplastamientos o partes cortantes de la máquina en la parte inferior.
Luego tenemos los peligros eléctricos. Los peligros eléctricos son aquellos que están relacionados como las subestaciones eléctricas, los cables aéreos, cables subterráneos, pero recordemos que también un peligro eléctrico puede estar presente dentro de nuestro puesto de trabajo si nosotros hacemos uso de un equipo, como por ejemplo una computadora, o si tenemos una laptop, o de repente si tenemos un punto de red en donde vamos a colocar varios equipos de nuestro uso diario laboral, también estamos expuestos a este tipo de peligro. Luego tenemos los peligros locativos, que son aquellos que están relacionados a nuestro propio lugar de trabajo. Ahí podemos tener, por ejemplo, cómo está organizada la oficina, o de repente si yo soy una persona que realiza trabajo de campo, de repente me afectan las condiciones climáticas para poder desarrollar mi actividad, están dentro de este tipo de clasificación de peligro como peligros locativos. Entonces es importante tener en cuenta que también existen los peligros ergonómicos. ¿Y qué cosa incluyen los peligros ergonómicos? Aquí tenemos aquellos peligros que entran en la clasificación, como por ejemplo la postura que yo voy a optar para poder realizar mi labor administrativa, o si de repente en algún momento tengo que cargar un material, estamos hablando de una carga, aquel objeto que tiene ya un peso mayor de 3 kilos. Entonces está relacionado a mi puesto de trabajo. Sí, si tuviese ese tipo de condición. También tenemos, por ejemplo, entre los peligros ergonómicos por el uso del teclado, por el uso del mouse, y también tenemos el tema de los movimientos repetitivos. Luego tenemos los riesgos psicosociales. Cuando hablamos de los riesgos psicosociales, están relacionados a la organización del trabajo. Y aquí podemos encontrar como puntos importantes el tema del hostigamiento sexual. Entonces, dentro de este peligro psicosocial abarca también el tema, como también el tema de intimidación, el ritmo de trabajo, si hay sobrecarga de trabajo, también están dentro de este tipo de peligro. Aquí podemos ver esta imagen en la que vamos a ver una situación en particular y vamos a poder ver diferentes personas interactuando. Tal vez no sea propio de nuestro lugar de trabajo, pero nos va a permitir poder observar y poder familiarizarnos un poco con la identificación de los peligros. Si ustedes ven esta imagen, ¿qué tipos de peligros pueden identificar después de lo que ya hemos visto? Pueden observar ahí bastantes tipos de peligros, y vamos a dar unos segundos para que ustedes puedan ver si identificaron alguno de ellos. Bien, entonces seguramente ya han identificado algunos peligros y vamos a ir viendo cuáles son algunos de ellos que se han podido identificar. Por ejemplo, la primera imagen sale la zona de la ubicación de un extintor. ¿Qué es lo que está faltando? Pues sí, lógicamente está faltando el extintor. ¿Es una situación de peligro? Sí. Para los que lo identificaron, muy bien. Vamos a ver también una persona que está transitando, pero tiene en el camino cajas, tiene cables, entonces podemos ver una situación de peligro que podría generar una caída. Podemos identificar también cómo están la plataforma para poder subir al estrado, cómo están las sillas, las patas están dobladas, entonces también es una situación de peligro. Podemos observar también en el caso del botiquín, que no tiene insumos el botiquín, también es una situación de peligros, o en la parte de exterior vemos ahí que la persona quiere acceder a los servicios higiénicos, es una persona con discapacidad, pero la condición del trabajo no es la adecuada, no tiene una rampa adecuada para poder acceder. Entonces, con esta imagen lo que hemos podido observar es que podemos identificar diferentes tipos de peligros. Estos tienen una clasificación y debemos estar atentos porque pueden estar presentes en nuestro lugar de trabajo.